Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Y bueno, comenzamos con nuestra entrevista, con nuestro diálogo de cada domingo y con un invitado que realmente a mí me interesó mucho tenerlo aquí en el estudio, que costó combinar porque sus ocupaciones lo tuvieron, ya nos va a contar, lo tuvo distanciado, lo tuvo mucho de viaje por todo el país en función de su actividad. Lo presento, se llama Lucas Adlerstein. Y que le voy a pedir que se presente él. ¿Quién es Lucas Adlerstein? Pregunta difícil. Tengo 24 años. Vivo acá en Buenos Aires. Nací, viví toda mi vida en Buenos Aires. Y hoy trabajo divulgando e informando sobre la pérdida auditiva, la discapacidad, la hipoacusia, que es la pérdida auditiva, a raíz de que yo a mis 15 años, o sea, hace 9 años, pierdo la audición y empiezo a relacionarme con el mundo de otra manera. ¿Por qué la perdés? ¿Un accidente, una enfermedad, una fiebre? Una enfermedad que es en el hueso más chiquito del oído, que es el estribo del cuerpo humano, perdón, el hueso más chiquito del cuerpo humano, que está en el oído, y tiene que vibrar. A mí ese hueso se me va como desintegrando, entonces en esa necesidad de vibrar para conducir el sonido, y a mí se me va desintegrando, vibra cada vez menos, entonces cada vez pasa menos sonido. Esto es algo progresivo. Y cuando yo tenía 15 años, me operaron para sacarme ese hueso y ponerme una prótesis, y salió mal esa cirugía, entonces ya me habían sacado el hueso y me quedé sin audición de ese lado. Y con el tiempo fui perdiendo del otro. Contanos, sin ser morboso ni macabro, ¿qué viviste el quedarte sin audición? ¿Qué mundo se te presentó? Y buena pregunta. A mí fue bastante particular porque yo pierdo la audición de un oído entera y del otro escuchaba un 90%. Que después ese 90 hoy se transformó en un 50%. Así como orgánicamente. Entonces cuando yo fui perdiendo la audición, primero fue mucho de negar, de no querer usar un audífono, yo escuchaba cosas, yo no escuchaba cosas que mis amigos sí escuchaban. Yo jugaba al básquet en Maccabi y tuve que dejar de jugar al básquet porque me pedían la pelota a un lado, yo miraba para el otro. Y ya en un nivel competitivo era difícil y, como te decía antes, yo lo llevé desde una negación bastante importante, porque cuando dejé de jugar al básquet no le dije a mi entrenador, al equipo, a mi familia, no le dije a nadie que estaba dejando de jugar por esto. Entonces no abrí la puerta a que alguien me diga, bueno, veamos cómo podemos hacer, cómo podemos acomodar, hablemos con el equipo, con el entrenador. Yo fue como, no, yo dejo porque dejo. Eh, y más ¿No que nada, socializabas con nadie lo que te estaba pasando? no. Hicimos al silencio en la mayoría de lugares. Después con mis amigos empezó a aparecer al tiempo el humor al respecto, pero con mi familia muchos años fue silencio al respecto. Sí, alguna cuestión médica o algún control o algo, eso se hacía, pero no desde una cuestión más social. Yo siempre tuve una postura de que yo me las arreglo, de que yo no necesito nada, yo no necesito ayuda. Y después, bueno, cuando terminó, en realidad, durante también esa negación, empezó a aparecer la frustración. De decir, bueno, estamos en la secundaria, había que hacer trabajos prácticos grupales. Perdón, sí. No hay drama. Había que hacer trabajos prácticos grupales y yo me costaba escuchar cuando había mucha gente hablando, dialogando. Yo sí evitaba el diálogo, la conversación, evitaba la frustración de no escuchar, de no entender en realidad. Porque es un tema comunicacional. Es un tema que te va alejando, 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 porque es fácil alejarse. Totalmente. Es duro, pero es fácil. Aislarse, no ir a un cumpleaños
no ir a un teatro, a una cena. Es fácil. Siempre hay una excusa. Sí. Sí, o a veces no hace falta ni la excusa. Como que siempre puede haber la excusa, pero yo en un momento ya pasé a decir, no, yo no voy. Y sí, yo usaba muchas excusas. De hecho, me excuso bastante. eh, pero también es fácil desaparecer o estar presente sin hablar, sin participar en una conversación en grupo. Eso fue lo que más me empezó a... ¿Y hay un momento donde vos empezás a aceptar esta discapacidad? ¿Hay algún momento específico? ¿Hay algo que te hace un clic? Sí, en la pandemia fue un momento de alivio para mí. Que esto fue, yo ya tenía 18 años, 19, momento de, qué bueno, no tenía que interactuar con tanta gente, entonces me alejaba ya y no tenía que haber excusas, no había invitaciones a lugares, a nada, mi familia hablaba fuerte y yo empiezo a estudiar ingeniería en sistemas en UTN con, era virtual, con dos parlantes grandes que estaban en unos estantes a la altura de mi cabeza, que eran de mi abuelo, yo tenía eso enchufado y yo con eso escuchaba bárbaro. Pero después cuando todo se empezó a abrir fue muy difícil, porque tenía que pedirle a la gente todo el tiempo, repetime, hablame más fuerte, cambiame de lado, y todas cosas que me faciliten a mí, que yo ya me había desacostumbrado a pedir. Claro. Entonces fue muy fuerte el contraste, yo ya no podía subirle el volumen o conectar a la gente a un parlante, como en la cuarentena, y ahí fue esto, muy, muy fuerte el contraste, más que nada, no del padecimiento o la molestia de no entender a la persona, sino de tener que expresar para afuera de, che, yo tengo una discapacidad, tengo un problema, necesito ayuda. Y durante la pandemia me cayó mi oído bueno de un 90% de audición a un 50%. Entonces yo ahí cuando volví a la vida más social, presencial, yo escuchaba 0 de un lado y 50% del otro. Claro. Y ahí caí para abajo, anímicamente. Y en ese caer para abajo ahí empieza para mí la aceptación, cuando después, a los 8 meses más o menos, me ponen un implante auditivo que me cambia la vida. Y ahí ya empiezo a poder vincularme mejor y mi aceptación viene de poder vincularme Lo mejor. del implante, ¿cómo llega? ¿Por recomendación médica? ¿Fue una búsqueda? ¿Fue una decisión familiar? ¿Cómo llegás de esta negación a decir, bueno, me voy a poner un implante o mi solución es un implante? Lo encontré por internet en, Vos, sí, siempre en tu búsqueda. sí, en una... Sí, no lo definiría como depresión, pero en un estado más depresivo, de angustia, de llanto, de decir, tengo 19 años y no me alcanza un audífono para escuchar, ¿cómo puede ser? De pensar que es para gente grande y tener como ese juicio que tenemos, o que está mayormente en la sociedad. Y puse algo así en Google, como que un audífono no me alcanzaba para escuchar, no sé, algo así. ¿Qué hacer si un audífono no me alcanza? Y apareció que existían los implantes auditivos y aparecen varias categorías. Y yo, súper nerd que me encanta la información técnica, me pongo a leer un poco más y en un momento digo, si a mí me sirven auriculares de conducción ósea, que son los auriculares que conducen el sonido a través del hueso, que son auriculares que se usan para hacer running o ciclismo, porque vos te lo pones acá, por fuera en el hueso de la cara. Por fuera. Sí, y eso vibra. Entonces vos tenés la vía aérea libre, si te tocan bocinas, si te gritan. Ah, Por eso se usan para running no y ciclismo. sabía. Mira, Y eso son auriculares que en vez de estar el sonido en el oído, en el conducto auditivo, en la oreja, digamos, va por vibración. Y cuando yo dije, a mí estos auriculares me sirven, yo los tengo. Si me sirve un auricular de conducción ósea, 2 más 2 es 4, me va a servir un implante de conducción ósea. Y ahí empecé a sacar turnos, a hacerme pruebas, estudios para poder acceder a eso. ¿y está bien desarrollado acá en Argentina toda esta técnica médica del implante? Sí, se ponen muchos por año. Muchos. No se fabrican acá. No hay, ¿cómo se dice? Laboratorios técnicos de Fabricación de esta sí, alta tecnología. sí. Pero hay mucho soporte, hay empresas que dan todo ese soporte acá. ¿Y qué es una operación muy sencilla? La que a mí me hicieron es una operación que se pone entre la piel y el cráneo como un aparatito que vibra, básicamente, tiene un imán, y se le pone algo afuera, que es esto. Se le pone algo afuera, que es esto, básicamente, que tiene un imán, unos micrófonos,
y hace imán con lo que te hace adentro. Hace imán con lo que tengo adentro. Y yo después tengo una villa. Que la villa me la pongo en el pelo por si alguien me saluda o yo me saco la capucha y para que no salga volando y se rompa. Entonces, si se despega el imán, queda colgando de la villa. Y simplemente es eso. Tiene unos micrófonos, procesan el sonido, me lo mandan a la parte de adentro. La parte de adentro transforma como ese sonido en vibración. Me vibra el cráneo. Y como el cráneo es uno, el cráneo vibra y me pasa el sonido para el otro lado. Porque yo tengo este oído en cero. Entonces, internamente digamos que escucho todo de un lado, pero yo tengo la posibilidad de captar sonidos de ambos lados. Mira. Que eso es lo que a mí más me importa. O sea, suple lo que vos tuviste con el hueso que dejó de vibrar, suple esta vibración en todo el cerebro, suple esa función. Algo así es similar, pero no porque a mí ya no me funciona todo el oído ese. Entonces me lo manda y para yo lo el escucho otro. por el lado derecho. ¿Y fue una operación rápida? Si no me equivoco, duró 1 hora y cuarto, 1 hora y media. ¿Y saliste de ahí y escuchando? No, yo salí con la parte de afuera puesta. Al mes me dan la parte de adentro puesta. Y al mes me dan la parte de afuera. Tiene que cicatrizarse, bajar la inflamación Ajá. y no sé qué otras cosas más. Entonces pasa más o menos un mes. ¿Y cuando te colocan la parte externa? Cuando me colocan la parte externa fue una decepción. ¿Decepción? Sí, terrible. Yo estaba muy ilusionado, con mucha energía, con muchas ganas. Cuando yo me había hecho las pruebas, estaba muy mal. Yo ya no, mi vida no podía seguir así. Por eso fue como, che, tengo que hacer algo, tengo que cambiar. Y la ilusión, la calidad de sonido y todo que yo había escuchado me había parecido increíble, pero porque estábamos hablando de escuchar o no escuchar. Después, cuando a mí me lo ponen, ya pasa a ser un cómo escucho. Yo ya tenía el implante adentro, tenía el mío que la obra social había pagado en la mano. No era más una cuestión de escuchar o no escuchar, era cómo escuchaba. ¿Cómo escuchar? Claro. Entonces ya la pregunta, la interrogante era otra. No era si podía o no, era cómo. Entonces ese cómo fue malísimo. La primera impresión. ¿Por qué? Porque es otro tipo de sonido, porque no llegabas a escuchar, no era la claridad que esperabas. No era la claridad que esperaba. Habían ruidos y cosas que yo no estaba acostumbrado, como por ejemplo la respiración. Suena la respiración. Y yo de la nada escuchaba la respiración. De la nada en el piso 8 escuchaba un colectivo. De la nada, no sé, a las 2 semanas más o menos, tuve que mandar a arreglar mi computadora porque se sobrecalentaba y hacía ruido el cooler, el ventilador. Y claro, me la mandaron a arreglar, me dijo, está perfecta, me la devolvieron, está perfecta. Le muestro a mi hermano y todo, me dice, pero es el sonido normal. Claro, yo no escuchaba el cooler. Yo no escuchaba cuando el café goteaba en la cafetera de filtro. Yo no sabía que las hojas en el otoño... Bueno, yo te confieso, yo uso audífonos, hasta que me decidí a usar audífonos, y los primeros días me siento en casa a escribir en la computadora y descubro que el teclado hace ruido. Y yo nunca en mi vida lo había escuchado. Tremendo. Entiendo lo que me estás contando. Tremendo. Entonces, mira, empiezo a descubrir un montón de sonidos, pero a su vez la nitidez del sonido no era la que yo esperaba. Que con el tiempo se fue ajustando y hoy ya para mí es bárbaro, pero al principio era otro sonido. Yo hice una terapia de rehabilitación auditiva 8 meses. Que básicamente en esa terapia lo que se busca es se le puede decir reeducación cerebral. Es una terapia en la cual que se hace con una audióloga, que se busca decirle al cerebro lo que vos antes escuchabas, si era así, ahora suena así. Pero vos tomalo como si fuese lo mismo. Es como una conversión de moneda. Vos tenés $1, pensalo como 1.200 pesos. Y eso hay que decirle al cerebro que lo entienda y que haga ese pasaje automáticamente, digamos. Yo igual entendía ya palabras y cosas, no es que yo escucho A y interpreto O. No es tan así. Pero hay como una fina línea que le da mucha más claridad al cerebro, al sonido que le hace el cerebro. Decime, y en interín, por mecanismo de defensa, por autoprotección, ¿aprendiste a leer los labios también para defenderte Sí, en las conversaciones? Sí, leía un montón los labios. Desde que tengo el implante me desacostumbré. Ya no... Pero es increíble cómo se desarrolla esa capacidad, ¿no? Porque a mí también me ha pasado empezar a leer los labios para suplir lo que no escuchás. Sí, necesitamos más información. ¿Y cómo llega a Casa Acusia? Buena pregunta.
yo empiezo, a mí cuando me ponen el implante, en el abril 2021, en ese momento, yo fui el tercero en Argentina en ponerse ese implante. Fue un implante que había salido nuevo, pero ya existían los implantes. El primero salió en 1967. Obviamente hubieron unos avances Impresionante, claro. impresionantes. Pero así como van saliendo modelos, el iPhone 12, 13, 14, 15, 16, mi implante había salido en 2020. Yo me lo pongo en abril 2021. Y empiezo a buscar gente que tenga un implante o algo, porque las promesas de las empresas a mí me parecían que eran muy altas y que no me podían prometer que me iba a durar 70 años la parte implantada. Y habían cosas que a mí me hacían ruido, me daban desconfianza. Te plantean 70 años de... Fue una forma de decir. Pero en ese momento cuando lo dijeron, como que te va a durar toda la vida, O sea, que no te lo venden, que vos decís en tantos años tenés que cambiarlo. la parte de afuera más o menos cada 5 años recomiendan cambiarla. Es lo que la ley... Es lo que la ley le dice a las obras sociales que tiene que cambiar. Entonces hay una recomendación. Pero bueno, empiezan a ver, no sé si era 70 el número puntualmente, Sí, sí, pero no, era como pero que te va a durar toda la vida. La vida. Y me hace un poco de ruido, algunas cosas más también que, no sé, que yo quería ver gente que tenga el implante y escuchar cómo le iba a gente que tenía el implante. Entonces no lo encuentro. Y cuando me implantan empiezo a compartir mi historia en redes, a subir una foto del implante con una cápsula Nespresso, la comparación para que la gente tenga una noción y a poner una reflexión, a contar algo. Yo estaba en el colectivo y subía algún texto con algo. Esto subía algo cada mes y medio más o menos. Cada 2 meses, cada un mes. En un momento empiezo a recibir mensajes que me decían: Lucas, mi médico me recomendó un implante y me pasó tu Instagram. Lucas, soy de Colombia, mi médico me recomendó un implante y me recetó también tu Instagram. Y así empezaron a aparecer un montón de personas. En un momento un amigo mío que es periodista me dice: tenés que empezar a mostrar tu cara, tenés que hacer reels. Porque si subís solo texto está bueno, pero llegás a poca gente. Estás haciendo algo recopado, llega a más personas. Bueno, dale, buenísimo, nunca lo hice. Nos vamos al Delta con mis amigos y me dice: hoy hacemos los primeros 3 videos. Y le digo: bueno, dale, los hago yo, vos no vengas. Hice los primeros 3 videos, empiezo a publicar, empiezo a llegar a más personas. Se me hace viral un video y empiezo a recibir muchas preguntas. Preguntas como: che, Lucas, ¿a mí me va a servir el implante? Pero vos en un video, ¿qué decías, por ejemplo? Yo contaba, por ejemplo, cómo me pongo y me saco la pila. O la diferencia del audífono recargable o a batería. A recargable o a pila. O cómo se pega el implante. Y el primer video que se hizo viral, que tuvo 3 millones de reproducciones, fue un estudio mío en donde la fonoaudióloga me repetía palabras y yo respondía. Entonces la fonoaudióloga me decía, por ejemplo, tigre, y yo respondía negro. Me decía tela, yo respondía uva. Claro, la Eso gente antes del fascinada. implante. Esto sí, a mis 15 años. La gente fascinada, muchos cagados de risa, de cómo puede ser, y ponían cuál era mi error favorito para ellos. Yo ya en ese momento, bueno, lo tomaba como gracioso, por eso también lo subí. Y mucha gente se empezó a identificar y a hacerme muchas preguntas. Entonces, con esas preguntas, yo no podía responderlas tan fácilmente mandando tu mensajito o respondiendo un comentario de Instagram. Y ahí empiezo el podcast Sordo pero no mudo. Porque necesitaba hacer videos más largos. Necesitaba entrevistar gente. Y empiezo a entrevistar a profesionales y a hacer videos yo de 15, 20 minutos para responder esas preguntas más largas de responder, que se iban repitiendo. Entonces me llega una pregunta, te mandaba un video de YouTube o de Spotify para que escuches el episodio de Sordo pero no mudo, que tiene subtítulos y transcripción a texto. Ah, pero es fantástico. Uno lo da como hoy por hecho, sordo pero no mudo, pero hubo toda una cultura que se es sordo mudo. No, se es mudo porque no se escucha, no se habla. Entonces está muy bueno, sordo pero no mudo. Y hacer un podcast. Un podcast sobre pérdida auditiva también hay algo ahí contradictorio. Totalmente. Como sé que alguien que no escucha, que te escuche. Claro. Sin transcripción. Claro. Pero bueno, está la transcripción y está el subtítulo. O sea, alguien que no escucha. O sea, yo no iba a quizás hacer un formato que escuche o que le sirva a menos gente por el hecho de que alguien no vaya a escucharlo al 100%. Si tenés subtítulos, eso es una herramienta. Si tenés la transcripción, lo puedes leer como si fuese una entrevista escrita en texto. Entonces, empiezo con ese podcast
Y empiezo algunas personas me dicen, Lucas, ¿podemos ir a tomar un café? Perdí la audición por un pico de estrés, no sé qué hacer con mi vida. Una señora me decía, Lucas, mi hija nació sorda, no sabemos qué hacer. Bueno, iba a tomar un café con uno, con el otro, con uno, con el otro. Y en un momento no pude más. Yo estudié ingeniería en sistemas, trabajaba de programador. Y dije, bueno, juntémonos en un parque. Convoqué a las personas a juntarse en Parque Saavedra, vinieron 20 personas. Yo, Madrid de Maccabi, hice una actividad en la que consistía que básicamente nos presentemos, nos expresemos, hagamos rondas, dinámicas grupales y un poco a través del juego vayamos como conociéndonos y buscando que las personas se expresen, que compartan. Yo ya hablo en redes sociales mucho. Si alguien me quiere hablar a mí, va a las redes sociales. Entonces yo dije, bueno, vamos a aprovechar para que la gente se exprese y se conozcan, porque no es solo mi historia. Hay muchas historias. Y lo liberador que es expresarse. Entonces empecé a hacer eso. Cuando vinieron 20 personas, la primera vez dije, wow, hay que repetirlo. Lo repetí, vinieron 30, 40, 50, 70 personas a Parque Saavedra, al Rosedal, acá, allá. Y en un momento gente volvió a venir y a decir, ahora yo no vengo por mí, vengo por un otro. Vengo a dar una mano. Vengo, así como alguien estuvo para escucharme a mí, hoy yo vengo para escuchar a un otro. Y algunos a decir, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? Y así nace Casacucia, para poder darle un espacio a estas personas para que puedan ayudar, para que puedan hacer y para que deje de ser Lucas organizando estas cosas y que podamos llegar a más personas. En el 2024, que fue el primer año, vinieron 473 personas a los encuentros, a un parque, a compartir su historia. Hoy ya van más de 1400. Gracias a esto que estamos ampliando, llegando a más lugares, recibiendo apoyo de distintas personas y con los voluntarios que tienen un rol muy importante. ¿Cómo nace la palabra Casacucia y qué significa? Casa, de una casa, y cucia, de casa hipoacusia. del agrupamiento de la gente, de que encuentren, aunque sea la plaza, pero que se convierta en una casa. Sí, un espacio. El espacio. Un espacio, pero no un espacio físico, sino un espacio en donde puedas conversar, donde puedas ser vos, donde puedas... Hay algo que tiene la hipoacusia. La hipoacusia es la pérdida auditiva. Sí. Hipo por debajo, acusia, acuo, de oír, y acualidad, o sea, la cualidad de oír por debajo, etimológicamente. Entonces, algo que tiene la hipoacusia es que, según la OMS, está catalogado como una discapacidad invisible. ¿Qué significa que sea invisible? Que la podés esconder, que como decía antes, estás en una conversación en grupo, es fácil pasar por desapercibido. Sí, sí. Entonces, al ser invisible y poder esconderla, y vos lo podés esconder, esconder significa evitar el diálogo, evitar que vos puedas pedir, que puedas expresar. Si no pedís y no expresás, y ya tenés una desventaja, ¿cómo te igualas en condiciones? Sí, o lo planteas desde el humor como una broma, bueno, entendí mal, aquel que escucha mal, y pasa. Claro, y pasa, pero no queda en un, bueno, la próxima hablen más fuerte, o la próxima vayamos a un restaurante con mejor acústica, o la próxima vengan a casa, que yo puedo controlar un poco más la situación acústica, y en X restaurantes es bastante difícil. Entonces, nace un poco también viendo las instituciones que ya habían acá, porque mi primer pensamiento fue, bueno, creo algo o voy a algún lugar que ya exista. Y me encuentro con que la mayoría de los lugares están pensados para los oídos. Te doy un audífono, te doy un implante, te doy audición, una cirugía o algo así y ya está. Y claro, yo en primera persona sé que no es, o sea, la vida sigue y sigue distinta, no sigue igual. Entonces dije, vamos a hacer Casacucia para las personas, no para los oídos. Entonces, también con toda la adrajá y el ser Madrid y todo lo que yo tengo encima, claro, de la importancia y lo lindo de compartir y de la educación no formal, hacer varios talleres, espacios para conectar a las personas y que vean principalmente que no están solas. ¿Y hay un lugar físico hoy de Casacucia? No, no tenemos lugar físico. Rotando. Y es uno de los mayores desafíos cada vez que tenemos que conseguir un espacio para hacer algún evento, algún encuentro o algo, ya sea para 500 personas para el Día del Niño, como para 40 un taller de arte para niños. Justo el espacio hoy está siendo lo más desafiante. Transmite
LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj, por FM High 96.3. Seguimos en Conversaciones que Inspiran, en esta conversación tan rica, tan interesante e inspiradora con Judith Sichovolsky, David Cohen, Fabio Silverman, los hacedores de este proyecto educativo Milá, y esto que quedó en el bloque anterior como lo último, ¿no? Cómo pasar de la idea a la acción en este momento, que esta coyuntura que nos toca enfrentar. Y en este momento vamos a incorporarnos a esta conversación a Gabriel Ventasgal, que le doy la bienvenida. Él está en Brasil en este momento. Gracias, Gabriel, por esta oportunidad de dialogar. Gabriel, periodista, es escritor, es un excelente comunicador y un defensor de Israel y de lo judío, enfrentando el antisemitismo y antisionismo en este momento, y es el asesor académico, el director académico de este proyecto Milá. Bienvenido, Gabriel, y gracias por esta posibilidad de conversar contigo. Un placer, veo que te rodeaste de buena gente. Tratamos. Y bueno, el programa es Conversaciones que Inspiran, y entonces hay que inspirarse con buena gente, ¿no? Exactamente. Gabriel, para romper el hielo, como se dice comúnmente, yo hice la editorial diciendo que el próximo 21 es el Día Internacional de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. En este momento, en esta coyuntura, yo te pido a vos una primera reflexión sobre esto. Primero que el fenómeno se ha bastardeado de tal forma que ya ese relativismo moral ha hecho que no se condene lo que debería condenarse y que todo es lo mismo. Y entonces la víctima del terrorismo parecería ser que es la víctima de la defensa propia. O sea, una de las personas que ataca al Estado moderno de Israel dice que, de hecho, utilizar el terrorismo cuando hay ocupación es posible y hasta legal. Bueno, en este tipo de condiciones, en donde lo blanco no es blanco y lo negro no es negro, es problemático condenar a algo que para mí es muy claro qué es y qué no es. ¿Cómo ves vos este día que estamos justamente siguiendo en esto, ¿no? Que estás planteando? Este día está consagrado por Naciones Unidas, y yo lo primero que planteaba es qué hipocresía, ¿no? Es Naciones Unidas que llama a este día de conmemoración cuando muchísimos Estados miembros y organizaciones mismas de Naciones Unidas no condenan el terrorismo. Es que la ONU es un promotor del terrorismo. La ONU está conformada por 193 países, de los cuales aproximadamente 130 son dictaduras islamofascistas, que de forma sistemática promueven el terrorismo. Lo apañan, lo solapan, lo promueven en sus comisiones. O sea, si tú quieres buscar a alguien para que combata el terrorismo, no vayas a la ONU porque no te van a ayudar. Lo que pasa que, en general, ¿sabes? A veces aquellos que conmemoran algo no son los principales defensores. Es como que aquel que grita, subido a una silla, quiero democracia, quiero democracia, quiero democracia, suelen ser los menos democráticos. O sea que no hay que impresionarse demasiado porque la ONU haga este tipo de gestos, porque muchas veces sí condenan el terrorismo, siempre y cuando no sea terrorismo contra los judíos. En ese caso ya es un terrorismo que hasta puede ser justificable. Me das pie para que, primero, que
te celebre, te reconozca públicamente, te lo hice en privado, sobre el documental Vivas asesinados por ser judíos que vimos el otro día en la Van Premier y que pronto va a estar a disposición de todos. Me parece un documental imprescindible, es un legado, como se lo dije a Alfredo Leuco, es un legado para todos nosotros para poder trabajarlo. ¿Qué podemos decir de esta campaña organizada de desinformación? Y yo leí un tuit tuyo donde hablabas de que las acusaciones, que aquellos que difamaron, los periodistas fundamentalmente políticos, van a ser enjuiciados en el futuro inmediato. ¿Qué nos puedes decir lo que estamos viviendo? Mira, Claudio, el antisemitismo es un fenómeno antiguo, tiene por lo menos 2000 años. Y lo que va cambiando y lo que va mutando es quiénes son los promotores del antisemitismo y qué argumentos suelen utilizar. Entonces, para decirlo a nivel general, cuando lo más importante de una sociedad es la religión, el antisemitismo tiene argumentos religiosos. Cuando lo más importante de la sociedad son los pueblos, los argumentos suelen ser nacionales. Cuando lo más importante es la raza, entonces el antisemitismo de corte racial, como en la época nazi. Cuando los argumentos es relativismo moral y además defensa de los derechos humanos, entonces el antisemitismo tiene corte de defensa de los derechos humanos. En ese sentido, lo que vemos ahora es una potencialidad del antisemitismo en donde cambian los promotores. Antes solían ser personas de extrema derecha, religiosos, y hoy hay 3 promotores de antisemitismo, que son medios de comunicación con agendas claramente antisemitas, como El País de España, Televisión Española, la Televisión Catalana, BBC de Londres, a veces la CNN, New York Times, el 90% del tiempo. O sea, estamos hablando de medios de comunicación con con claros objetivos, demonizadores del judío en transnaciones. Lo segundo es la inmigración musulmana y lo tercero, la izquierda o la extrema izquierda según los países. En ese sentido, la forma de combatir ese fenómeno es a través de 3 medios. Por la educación, que es el más efectivo, el más eficiente y a la larga el que mejor funciona. Y de hecho, si en la antigüedad todos eran antisemitas, ahora no es tan así. O sea, sí, seguimos viendo antisemitismo, pero no es un fenómeno general que toda la población es antisemita como era quizá la Edad Media. Por lo tanto, lo primero es la educación. Y en ese sentido hay varios proyectos y varias iniciativas que son muy buenas, entre otras la que estamos exponiendo aquí de Mila. Y lo segundo es a través de la ley. Y Argentina en ese sentido es un país pionero en la lucha contra el antisemitismo a través de la ley. Y lo último es por la fuerza. Lamentablemente, aquel que quiere asesinar judíos, pues está convencido que es una muy buena idea hacerlo. Bueno, el Estado judío no va a permitir algo así, Israel no lo va a permitir, y esperemos que otras comunidades del mundo no necesiten eso. Por lo tanto, lo primero es la educación, y lo que estamos viendo es un surgimiento de la segunda vertiente, y es, ¿te gusta odiar a los judíos? Tienes que pagar un precio, no te puedes ir por la vida de rositas como si nada. En ese sentido, creo que estamos tomando la iniciativa en Israel y en otros lugares del mundo para que medios de comunicación e individuos empiecen a pagar el precio. Clarísimo. Te escuchaba cuando explicabas lo que todos vemos, o muchos vemos, del antisemitismo en los medios, cómo ese mismo antisemitismo da por tierra el viejo prejuicio antisemita: los judíos son los dueños de los capitales, dueños de todos los medios. Y hoy son estos medios los más importantes los que fomentan el antisemitismo. Con lo cual, Claudio, lo que pasa es que el punto de partida tuyo es que a un antisemita lo podés convencer por lógica y por razón. Porque si vos le decís, mirá, lo que estás diciendo que los judíos dominan el mundo, fíjate que el País de España tiene muchos capitales de Qatar. Y Qatar es uno de los principales promotores del yihadismo a nivel mundial y el antisemitismo también. Bueno, vos le vas a explicar y él te va a decir, sí, pero los judíos dominan el mundo, ¿verdad? Y dominan los medios. O sea que a un tipo que primero odia y después busca una razón para justificar su odio. Y esa es la diferencia entre un pensamiento. Y por eso Jean-Paul Sartre decía que darle al antisemita un pensamiento, una perspectiva racional, o sea, pensar que él lo que está haciendo es una opinión, es elevarlo y darle un pedigrí que no tiene.
El antisemitismo es odio, y el que odia primero decide odiar y después busca un justificativo para poder decir por qué está odiando. Ese justificativo va cambiando como todos los mitos. En la actualidad son 3 los argumentos clásicos de un antisemita porque él quiere sentirse bien, que no es que odia a los judíos porque sí. Él odia a los judíos porque tiene una razón fundamental. Y las 3 razones son porque dominan el mundo y están detrás de todas las desgracias, los protocolos de los sabios de Sion, o en Argentina, Chile, el Plan Andinia. El segundo argumento es los judíos inventaron el holocausto, o lo exageraron, o se inventaron el 7 de octubre. Y el tercer mito moderno es, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Entonces son 3 formas clásicas de hablar de un antisemita. Te llevo a otro plano que tiene que ver ya con Milá. Vos sos no de ahora quizás para muchos te han conocido en estos últimos 2 años a partir del 7 de octubre, pero en mucho tiempo vos fuiste una voz muy fuerte y muchas veces en soledad aquí en Latinoamérica y en Argentina, contando las verdades sobre el terrorismo, el antisionismo, y esto lo tengo que reconocer porque te sigo en redes desde hace muchísimo tiempo. Y ahora estás involucrado en un proyecto educativo, en un proyecto formativo. Contanos de tu perspectiva, ya lo escuchamos a David, lo escuchamos a Judith, a Fabio. Contanos de tu perspectiva y de tu rol como docente. ¿Con qué te encontrás para apoyar este proyecto de Milá? Mira, yo voy a partir del punto de partida. Yo soy Madrid en movimientos juveniles y levanté movimientos juveniles desde que tenía 15 años. Somos colegas O sea, también entonces, yo también lo fui. Yo me considero Madrid y cada vez tengo otro título y me pagan de forma diferente, pero sigo siendo lo mismo desde que tenía 15 años. A veces trabajaba de publicista, para mí era como pensar una peula, exactamente igual. De hecho, dedicarse a lo que me dedico yo, que es a esclarecer, es una forma de pasar peulado, o sea, de explicar, porque ¿qué nos enseña cuando somos Madrid Gym? Es a descartar toda la información irrelevante, a centrarte en lo que realmente modifica perspectivas y a intentar hacerlo de forma didáctica. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando Judith y David hace un tiempo vinieron con este plan, yo creo que venía con la experiencia de haber hecho cosas parecidas en distintas comunidades de América Latina. Y lo bueno de ambos dos, o sea, nos reunimos de hecho 4, viste, la directora del documental, que es Mariana Bellini, es nuestra ordenadora. Ella nos hace trabajar a todos y decide los ritmos. Y yo aportaba la parte educativa y, importante, los que lideran este plan son 2 personas argentinas interesadas en este proyecto y además que han aportado algo muy importante y es, perdón, primero se hace y después los fondos para poder ejecutarlo lo vamos a conseguir. O sea, lo más importante es el producto. Y el producto educativo es una buena oferta de liderazgo en donde vamos a entrenar a nuestros mejores líderes futuros a que tengan más contenidos y también más formas para poder transmitir esos contenidos. O sea, porque al fin y al cabo, ¿qué estamos queriendo hacer cuando educamos? Que tengas los contenidos, que tengas muchos contenidos y que puedas saltar de un tema a otro con facilidad. Y segundo, que lo sepas expresar de manera técnica, cosa que pueda ser aceptado y captado por distintos tipos de poblaciones. En ese sentido, defender al pueblo judío requiere una amplitud de conocimientos en muchos temas, porque lamentablemente a veces te atacan desde el punto de vista legal, otro desde el punto de vista del antisemitismo, otro te atacan atacando al Estado de los judíos, otras veces te atacan con respecto a mitos o a historia. Entonces, es difícil acumular contenido cuando tenés 20, 25 años, pero el intento de hacerlo, y además el que un chico de 25 años vea que los adultos damos el ejemplo, nos paramos frente a micrófonos, hablamos y consideramos que lo más importante es invertir en ellos, creo que es el mensaje correcto. Sí, absolutamente, ¿no? Y es honrar el compromiso histórico del pueblo judío de la formación y la educación, ¿no es cierto? Y el de Dorvador, de transmitir a las generaciones y más en este momento. Y pongo de nuevo... Sí, decime. Claudio, vos lo dijiste al principio, cuando empezamos a vernos, a conocernos, que fue hace unos 15 años, no había tanta gente que se dedicase a esto, no había tanta gente también que pudiese ganar un debate.
Y lo que nosotros vimos en los últimos 15 años es que en el país en donde tenemos los mejores oradores de la comunidad judía, que es en Argentina, no teníamos representantes y portavoces. Y en otros países que quizás tienen menos facilidad de palabra, sí teníamos portavoces que defendían con honor la comunidad judía. Hoy tenés ya muchos jóvenes que aparecen en medios de comunicación, Mauro, que también va a enseñar en Milá, Ilan Bushdi, y otras personas que sí hablan en medios de comunicación, y ahora adquirimos, creo yo, una pieza muy importante, que es el señor David Cohen. O sea que tenemos una cantidad de portavoces y vamos a tener muchos más. ¿Y sabes por qué? Porque la única forma de educar es con el ejemplo. Si ellos ven que sus adultos tienen lo que tienen que tener, que es intenciones y capacidades, ellos los imitan y quieren también formar parte del club que sabe defender el honor del pueblo judío con contenidos para no dejarnos humillar. En ese sentido, creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 15 años. Me dejaste picando la pregunta que te iba a hacer ya para cerrar y agradecerte este tiempo y tu disposición, sabiendo que estás en Brasil, estás trabajando, estás muy ocupado. ¿Sos optimista en esta coyuntura tan dramática que estamos viviendo? Tengo una visión histórica del pueblo judío. Yo creo que el pueblo judío nunca ha estado mejor en su historia que ahora. Nunca fuimos una potencia económica y hoy lo somos. Nunca fuimos una potencia militar y hoy lo somos. Nunca supimos qué queríamos ofrecerle al mundo además de Tikkun Olam. Hoy nosotros vendemos ideas que lo utiliza la humanidad toda. Hoy tenemos un Estado propio que nos defiende y que nos sentimos seguros a pesar de lo que nos pasó. Hoy tenemos también orgullo judío. Es verdad, en el camino a ese éxito vamos pasando distintos tipos de dolores. Pero el 7 de octubre no es el primero de los pogroms que sufrió el pueblo judío. Y el antisemitismo actual no es la primera ola de antisemitismo que ha vivido el pueblo judío. Por lo tanto, mi consejo a mis hermanos judíos es, modestamente, es respirar hondo, que te importe menos que a los demás seguir construyendo un país, una comunidad, una identidad, preocuparte ante todo por ser fuerte vos. Cuando vos seas fuerte, los demás te van a respetar. Gabriel, un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por tu pensamiento y tus palabras. Nos estamos viendo pronto. Nos metemos de lleno en la entrevista de hoy, aquí en Conversaciones que Inspiran, y vaya que el invitado trae temas que pueden parecer dramáticos desde el título, pero son justamente inspiradores desde la acción que se lleva a cabo. Hoy está con nosotros el doctor Ariel Helblum. Él es el director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina desde hace ya 10 años, así que bienvenido Ariel, nos conocemos hace mucho más que 10 años, inclusive nos conocimos jugando al fútbol, nada que ver con esta vocación de trabajar por la democracia, por los valores, por los derechos humanos, contra el antisemitismo, jugando al fútbol en el interno de Maccabi. Así que hay muchos más, así que muy bienvenido y un gusto que estés acá conmigo. Gracias, Claudio, por invitarme una vez más en este ciclo. No es la primera vez que tenemos una charla al respecto. No es la primera vez porque, desgraciadamente, el antisemitismo sigue siendo un tema que nos convoca, sigue siendo un tema que ocupa un lugar de la agenda muy importante. Lo ocupó a lo largo de toda la historia, pero en estos últimos años, y sobre todo a partir del 7 de octubre, ocupa una centralidad en la agenda mundial. ¿Coincidís en eso? 100%. El 7 de octubre el antisemita olió sangre. Olió sangre porque se dio cuenta de que se podía actuar de una forma abierta y violenta sin tener que pagar por eso. Todos los prejuicios que andaban dando vueltas entendieron que por ahí era el momento de volver a sacarlos a flote. Hay gente que opina, y yo realmente coincido, que es cierto que olieron sangre, pero que hubo una preparación desparramada en el mundo, esperando que algo sucediera para salir a escena. Otros dicen que una cosa estuvo combinada con otra.
¿Cuál es tu análisis con No, respecto a esto? absolutamente. Es decir, lo que sucede ahora no sucede... No es espontáneo. No, a ver, el hecho del 7 de octubre tenía una larga preparación. Pero independientemente del hecho del 7 de octubre, la reacción mundial para esto fue trabajada desde hace mucho tiempo. Lo que sucede, digamos, todos los hechos posteriores que vinieron pasando, llámese disturbios en las universidades norteamericanas y graves problemas de antisemitismo ahí, que nos encontremos con países que nosotros suponíamos que eran la cuna de la convivencia, como Canadá y Australia, se han transformado en problemas gravísimos. Nosotros por ahí veíamos, porque hemos visto a lo largo de los años ataques terroristas en Francia, en el Reino Unido, en España, y veíamos que la reacción era no toda la esperada, pero la forma en que sucedió esto y la forma en que que posiblemente desde nosotros, quizás en los medios no estábamos preparados, o la gente no estaba preparada, o no se había visto venir cosas que se estaban preparando y desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Eso no hay duda. Y esto lo vemos a partir del 7 de octubre. Y en estos días se vio, los que seguimos las redes sociales, que en más de 40 medios en el mundo salieron casi en forma conjunta a profundizar el concepto de Israel, Estado genocida, Israel y su genocidio. Eso también es una realidad y está inscrito en este mismo camino, ¿no? El punto es el siguiente: ¿quiénes son los dueños de estos medios o quienes aportan para que estos medios se sustenten? Eso es importante que se diga con claridad. Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. La realidad es que, a ver, uno vio a partir de esta última época cómo fueron cavados los túneles de Hamás en Gaza. Pero uno no vio cómo se fue socavando el subsuelo de la convivencia con aportes de Qatar específicamente. Ustedes ven, cualquiera puede ver que el discurso de Al Jazeera en inglés o en otros idiomas occidentales va hacia un lugar, el discurso en árabe va hacia otro. La participación en la financiación. Es importante que para la gente que está alejada de estos temas, ¿qué significa? En inglés va para un lado, en árabe va para otro. La idea de buscar convivencia, de poder sostener que aquí se está contra la ocupación ilegítima de un territorio o contra a salir en defensa de los derechos del pueblo palestino, que dejemos en claro, entiendo que algunos de ellos son legítimos. Para cualquiera que esté escuchando, pongamos en claro esto. Pero en el inglés, uno escucha esto, cuando digo inglés hablo de francés, español, alemán o cualquiera de las lenguas occidentales. Pero el discurso en árabe es, a esta gente hay que destruirla, hay que borrar a Israel de la faz de la tierra, y ahí la idea del apoyo al pueblo palestino no está tan clara, no es el punto esencial dentro de este punto, es una bandera levantada para una determinada postura y poder llevarla adelante. Es la excusa. Es una excusa introducida desde hace tiempo como para poder sostener este tipo de lucha. Fíjense, yo cuando hablamos de estos temas digo, aquellas personas que hablan de este apoyo irrestricto y qué sé yo, en algún momento no se les ocurrió, en vez de exigir a Israel, es por ahí decir, bueno, yo me voy a hacer cargo de que esto se solucione, no con exigencias, sino, vengan ambos a sentarse en una mesa de negociación. ¿Qué estarías dispuesto a aceptar? ¿A quién? ¿Quién es el líder que va a representarlo? ¿Hamás o la autoridad palestina? ¿Quién es la persona que va a tomar el riesgo? Porque, Arafat ya lo hizo.
Realmente. Llegó a un acuerdo de paz, volvió y organizó una intifada. Porque es mucho más redituable para un dirigente de la autoridad palestina sostener el statu quo que tener que llegar a conseguir un Estado palestino para no recibir más esta ayuda internacional y tener que administrar un país y cobrarle impuestos a su propia gente. Y someterse a elecciones que puede perder. Y ser algún Estado independiente con todo lo que esto significa. Es mucho más fácil y ser traidor sostener a un pueblo que lo sostuvo históricamente para destruir al Satán que era Estados Unidos e Israel. Absolutamente. Entonces, llegado a determinado momento era muy difícil sostener lo que se acordó en una conferencia internacional. Me interesa hacer énfasis en un punto porque mucha gente desconoce, porque siempre se habló de Irán, el gran sostenedor del terrorismo con sus proxies en Siria, en Líbano, en Yemen, y se empieza a hablar de Qatar. Y muchos hablan de Qatar, a veces dejándolo pasar, muchas veces montándose en la imagen pacifista del emir de Qatar, yendo a los estadios de fútbol, relacionándose con todos los presidentes del mundo, habiendo estado acá en la época del G20, un montón de cosas, Sí, sí. Su aerolínea tan prestigiosa. ¿Qué es Qatar? A ver, es eso que vos mostrás hacia afuera, pero también es el sostenimiento de pensar en proyectar una idea de poder no democrático desde su lugar. No es, en este caso, a ver, fueron aliados o compañeros de cama con Irán porque son uno al lado del otro, pero no es un apoyo directo me refiero a sostener a que sean ellos la idea de poder ser una potencia colonizadora del resto. La gran diferencia con Irán es que desde la fundación, desde los primeros días de la Revolución Islámica, una de las ideas es, nosotros sostenemos la idea de que esta revolución tiene que ser exportada, y para poder exportar esta revolución de carácter islamista y chiita, todos los que no piensan como yo son enemigos y yo tengo que desestabilizar la mayor cantidad de eventuales contrincantes o enemigos, y especialmente Israel, que es un enclave que Claro. el ataque hacia ese concepto me va a generar aliados. Y ahí es donde otra vez la causa palestina vuelve a ser una excusa, porque aquellos que son tan disímiles como eventualmente en esto Qatar e Irán, o Arabia Saudita e Irán, frente a un público común, no pueden mostrarse como que en esto hay disenso, como que, bueno, no, sí, los derechos del pueblo palestino están primero, pero en esto es utilizado como una utilización, Pero como un Qatar elemento. es un financiador Y del ha terrorismo. financiado y ha sido un financista de las organizaciones terroristas, y de hecho a Hamas lo han sostenido ellos. Entonces hoy hacer este doble juego de nosotros somos los que lo financiamos, pero a su vez somos los que los Convocamos garantes, a una los que reunión. convocamos a una reunión para ver cómo se arregla esta situación, y es un doble juego un tanto perverso. Ver que Estados Unidos puede querer castigar a otros en la región como a Irán, pero acepta un avión de regalo, un avión presidencial de regalo del emir de Qatar. Y ahora yo me pongo quizás del otro lado, es decir, ¿por qué a los que son tan críticos con eventuales derechos civiles dentro de Israel nunca dijeron nada de que durante el Mundial que se llevó a cabo en Qatar no podía hacerse manifestaciones a favor de la comunidad LGTBI, que tampoco sucedió en Rusia? No, está claro. ¿No? Yo vengo, hace poquitito estuve en Ginebra por funciones de gobierno, en el Consejo de Derechos Humanos. Una de las dos salas Sí.
es Qatar, está donada por el gobierno de Qatar. Por eso, a ver, esta idea tiene una idea de utilizar el poder económico de otra manera. A ver, el tema de las becas universitarias en las grandes universidades de Estados Unidos, del Reino Unido, le han permitido entrar sosteniendo un tipo de educación, pero también influyendo en el contenido. A esto me refiero con todo lo otro. Y los jóvenes, y por el contrario, quizás los jóvenes judíos que vivían en Estados Unidos, que por ahí no tenían toda una preparación dentro de sus comunidades para poder salir de la burbuja, cuando se encuentran contra esto, y reciben una andanada de contenido que no tienen elementos de cómo contrarrestar. Y esto los ha puesto en inferioridad de condiciones e inclusive en esta idea de, mirá, todo lo que me enseñaron en casa está mal porque en la universidad me enseñan lo contrario y nosotros somos los malos. Tal cual. Así que bueno, creo que empezamos de otras cosas grandes en el mundo, y bueno, y acá estaremos para hablar de cosas más mundanas. No, seguro. Y vamos a hablar de cosas mundanas, pero cosas importantes, ¿no? Sí. Y cambiamos un poquito el eje. Cuando digo mundanas son cosas en las que nosotros tenemos la capacidad de influir. No, a sin eso, duda, a eso me refiero. sin duda, y eso voy también. A mí me interesa mucho todo el tema de la memoria, ¿no? Y digo esto, uno transita por las calles tienen nombres y la inmensa mayoría, sobre todo de la gente joven, no saben la historia del nombre de esa calle. Avenida Rivadavia fue el primer presidente de la Argentina, pero muchos ni saben. Vos sos director de un centro que tiene un nombre para muchísimos millones, emblemático, paradigmático, que sabemos quién es, Simón Wiesenthal. Muchos no saben quién es Simón Wiesenthal. Se cumple ahora en septiembre un nuevo aniversario de su muerte, 101 años, si no me equivoco, de fallecimiento. No, el fallecimiento... De nacimiento... es menos, que son 20 años Mañana. de fallecimiento. Ahora en septiembre, sí, fueron 20 años. Contanos, si vos tenés que definir Simón Wiesenthal, ¿cómo contás quién es, quién fue y quién sigue siendo? Muy sencillo, un sobreviviente del Holocausto, un arquitecto que perdió 89 integrantes de su familia y que desde el día 1 del fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante entendió que para poder construir una mejor sociedad no necesitaban a él como arquitecto para poder poner un ladrillo arriba de otro, sino construir un concepto de justicia. Y su tarea desde ese día hasta el último día de su vida fue tratar de juntar la mayor cantidad de información posible sobre los perpetradores para poder exponerlos y llevarlos a la justicia. Y a lo largo de su larga vida, de 98 años aproximadamente, 95 años, él logró exponer o llevar a la justicia o ayudar o ubicarlos a alrededor de 1.100 criminales de guerra nazis y sus gustosos colaboradores. Un hombre que tenía muy claro de que él decía que tenía un sueño recurrente, ¿no? Que el día que él moría se iba al lugar donde supuestamente se juntan todos los que pasan a otra vida, llámenlo cada uno como quieras, y que se encontraba con aquellos con los que les tocó sufrir en alguno de los 7 campos donde estuvo durante la guerra. Y que les preguntaban a cada uno de los que llegaba qué había hecho con su vida después del Holocausto. Entonces algunos decían, bueno, yo pude rehacerme y me dediqué a ser comerciante. Otro vendría a decir, sí, yo tomé mi vieja profesión de abogado y seguí adelante, y él sencillamente le decía, yo no me olvidé de ustedes. Creo que hay... No, es fuerte, es fuerte. Estaba pensando mientras vos contabas
esto, recorrer los lugares donde él estuvo, sus oficinas, hoy bueno, hay un centro muy grande en Estados Unidos, pero su casa de Europa y demás. ¿Recorriste esos lugares? ¿Estuviste? Estuve hace menos de un mes en Viena. ¿Y qué te pasó? Bueno, más allá de lo profesional, ¿no? A ver, yo asumo con muchísimo honor esta misión de ser algo así como su sucesor, ¿no? No algo así, en realidad lo tomo como eso. El día que se crea el Centro Simón Wiesenthal en el año 77 en Estados Unidos, él dice, yo quiero que ustedes lleven mi nombre porque quiero que sean instituciones como las que no existieron en la década del 30 para impedir que los nuevos nazis o los nuevos racistas, xenófobos, discriminadores tengan una cuota de poder y vuelvan a querer gobernarnos o generar otros daños. Y la denuncia y el trabajo tiene que ser previo. Y tiene que haber docencia y tiene que haber llegada a la sociedad y tratar de influir en los medios y tratar de llegar con este mensaje lo más que se pueda. Amigos, terminamos así otra entrega de Conversaciones que Inspiran y nos quedamos con esta reflexión final. El antisemitismo no es un problema de los judíos y es un problema ante que todos estamos involucrados en presentarle lucha. Y lo mismo que la democracia, donde sí es responsabilidad de todos nosotros. Que sea un excelente domingo, un excelente día de votación y que sepamos al final del día que la democracia otra vez fue la que triunfó. Buena semana para todos, nos encontramos el domingo que viene. Soy Claudio Abrujo.